Bienvenidos a Gente con Propósito, un espacio donde converso con gente a los cuales quiero, admiro y a través de sus historias traemos enseñanzas y compartimos sus experiencias y ojalá esto pueda ayudar a alguien que nos esté escuchando. En esta ocasión tengo tremendo privilegio de tener en el programa a mi mamá, a María Magdalena Batista. Está cumpliendo 70 años ya casi y estoy muy feliz de tenerte hoy aquí en nuestro programa. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo uno se siente con 70 para irme preparando psicológicamente Agradecida a Dios por la vida. 70 se ve grande, pero gracias al Señor que nos ha dado vida y salud para cumplir los 70. Ya entramos en la línea de los más robustos. Qué rico, qué rico. A 70 años es un chorro de años, son muchos. Bueno, aquí en esta tierra parecen muchos, pero como esperamos vivir la eternidad, pues no es nada. No es nada. Y parece que se han ido rápido, ¿verdad? Si tú miras hacia atrás, mami, cuán pronto se fueron estos 70 años. Sí, ya. Un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? So, ¿cómo te conocen? Porque María Magdalena es tu nombre. Y aquí en Estados Unidos sé que, por ejemplo, en tu trabajo, mucha gente con los que caminas y eso te dicen María, Marita. Pero en Cuba todos te decían Magdalena. So, ¿cómo te sientes más cómoda? Es que no sabía ni que era María. ¿Oh, sí? Siempre fui Magdalena. Pero ya cuando llegó a Cuba el carnet de identidad y todas esas cosas que fuimos, en la inscripción estaba María Magdalena. Ok, está bien. Pero cuando llegamos aquí a este país, gloria a Dios que llegamos, aquí te llamas por el primer nombre. El segundo solamente aparece la M y ya nadie. Entonces, pues ya me estoy acostumbrando, ya llevo 17 años aquí, gloria a Dios. ¡Qué rico! Y entonces, pues, soy María. Y algunos los que más me aman, Marita. Y yo que te amo más, te digo mami. Ajá, claro. Hoy vamos a conversar varias historias y deberíamos empezar por el principio. Pero ya que mencionaste Estados Unidos y sé que te sientes súper feliz de vivir en Estados Unidos por estos 16, 17 años, sé que has logrado muchas cosas desde que estás aquí. Vamos a empezar por el final. Dime, sé que aprendiste inglés, manejaste, te hiciste ciudadana americana. ¿Con cuántos años tú llegaste aquí y cómo lograste hacer esas cosas? Yo llegué aquí el 25 de octubre y el día 27 cumplí 54 años. 54 años. En el 2006 cumplí los 54 años. Y entonces, pues, desde que llegué, sabía que había que aprender inglés para hacer la ciudadanía. Sabía que había que aprender a manejar. Los primeros 6 meses los pasé aquí en tu casa. Uh-huh. Y en ese tiempo que estaba Kaylin chiquitica, ayudaba un poco a Arlene con la bebé. Eran 2 niñas. Pero también me dediqué a aprenderme la cartilla de manejar. Como si estuviera en la escuela, copiaba todas las preguntas y me las grabé. Y cuando fui a hacer el examen teórico, la primera vez, gracias a Dios, lo aprobé. En la primera vez, wow. En la primera vez, increíblemente, pero ya me lo sabía. Te lo sabías al dedillo. Me lo sabía. Y después pasaste también la de manejar. El otro me demoró un poquito más. Pero lo hiciste también. Tuve que pagar algún maestro para que te ayudara. Algún maestro para que me ayudara. Yo recuerdo la primera vez que te llevé a una escuela que está aquí en la Bear Lake a manejar allí en el parqueo a practicar. Realmente nunca pensé que ibas a manejar. Por eso estoy tan orgulloso de ti. Por las cosas que Dios te ha permitido hacer en primer lugar, pero sobre todo las cosas que tú te has propuesto. Y hablando de cosas que uno se propone, ¿cuál tú crees que fue la razón o cuál tú crees que es el propósito de María Magdalena vivir estos 70 años? ¿Por qué Dios te trajo a este mundo? ¿Cuál tú sientes que ha sido tu propósito de vida? Bueno, según a nosotros nos han enseñado, para uno nacer, Uh-huh. Somos campeones
desde antes de nacer. Y dice la Biblia que Dios nos ama de antes de nacer. Pero cuando tú piensas en cómo se forma un embrión, como dice la Biblia, mi embrión brilló en tus ojos, cuando uno piensa en cómo se forma un embrión y de los tantos millones que hay que hacer, uno es el único que se concibió, hay que darle gracias a Dios por la vida. Yo le doy gracias a Dios por la vida. Y el propósito que tengo, Dios me lo ha dado a través de estos 70 años. Y el propósito, si fuera en una sola palabra, diría servir. En otra palabra, a lo mejor diría perseverancia, porque hay que perseverar. Pero le doy muchas gracias a Dios. Le doy muchas gracias a Dios por todo lo que me ha permitido en esta vida. Eso me ha encantado, que tu propósito de vida es servir. Y yo lo creo. Eso yo he sido testigo de eso por muchos años. No voy a decir cuántos. También sé que te hiciste ciudadana americana después de estar aquí en Estados Unidos. Fuiste a la escuela, te aprendiste las preguntas. Fuiste y hiciste el test en inglés. Si hay algo que yo he aprendido de ti es tu perseverancia sobre el estudio, sobre siempre superarte. ¿Qué me cuentas, qué me dices de ese tiempo, de cómo te fue aquí cuando llegaste a Estados Unidos? Llevas más de 10 años, 12 años trabajando para la corporación de McDonald's y todavía te acabas de retirar ahora hace un par de meses. ¿Qué tú puedes decirme de este tiempo y qué mensaje le puedes decir a alguien que quizás está llegando aquí con 50 y pico de años como tú llegaste, que piensa que esto le es algo, un monstruo difícil? Dime tu experiencia de ese tiempo y qué le dices a alguien. Experiencia después que llegué aquí. Uh-huh. Bueno, yo te iba a decir que nací en la escuela y me amo la escuela aunque no estudié. Amo la escuela. Cuando llegamos a Miami, bueno, como ya te dije, mi gol era aprender a manejar en este país y sacar la ciudadanía porque uno tiene que aprender inglés. Yo no sabía decir ni yes, porque en Cuba nunca fui a la escuela de inglés. Entonces nos mudamos a Miami, vivíamos en el Southwest y tenía una escuela maravillosa que hay en Miami, se llama el English Center. English Center, yes. En el English Center yo le digo desayuno, almuerzo y comida porque da clases de adultos por la mañana, por la tarde, por la noche, sábado y domingo. Si tienes un bebé, te lo cuidan y te dan clases de inglés, te dan clases de todo lo que hace falta para empezar, para emprender en este país. Uh-huh. Ahí en ese English Center dan las clases de ciudadanía también. Y aunque yo no tenía 5 años de estar aquí en este país para aprender ciudadanía, compré mi librito de ciudadanía que me costó $30 en ese momento. Me costó $30 y lo compré para hacer como mismo hice con el de aprender a manejar. Con tiempo ir a aprendértelo. Con tiempo ir leyendo. La historia de este país me fascinó, porque en la historia de este país, como te decía varias veces, yo veo el cumplimiento de la profecía que a través de todos los tiempos hemos estudiado. Como este país fue un país bendecido, como Dios permitió que este país se uniera. Y siempre me llamó la atención esas cosas de este país. Entonces, esas cosas de la historia de los Estados Unidos y aprenderme los días feriados y todas esas cosas fue bastante impresionante para mí. Sí me costó trabajo. Iba a veces caminando por el McDonald's, iba en el Uber. 7, repitiendo el número del teléfono, el número de... Y cuando llegué, casi se me olvida, pero gracias al Señor me pude acordar. La dirección, todas esas cosas las iba repitiendo. Escribía como si fuera un niño de la escuela. Escribía en mis tiempos libres las palabras en inglés, como Washington, Casablanca, y otras palabras más. Que no se escriben igual que el español, puede tener una G en el medio, una W. Todo eso lo iba escribiendo, y cuando fui a hacer el examen, lo aprobé. Yes. Gloria a Dios. ¿So qué le dices a alguien que siente que quizás llegó muy viejo a América y que le va a ser demasiado difícil? Que se esfuerce. Que persevere. Que todo llega.
que todo llega. Hay que echar para adelante. Todo se logra. Y hablando de perseverar y de estudiar y de superarte, acabas de pasar hace unas semanas un tiempo en el discipulado orgánico de la iglesia de Forest City para el pastor Barrios. Con 70 años todavía quieres aprender algo más sobre Jesús y cómo hacer discípulos. ¿Qué te motiva a hacer estas cosas y qué aprendiste nuevo? La historia del amor de Dios, nunca nos acabaremos de graduar, porque el amor de Dios no lo podemos entender. Esto me emociona. Ah, qué linda. Esto me emociona. Fue unos días maravillosos desde que oí la promoción de la escuela de discipulado. Te dije, matricúlame, inscríbeme que ahí voy. Y te puedes quedar en la casa. Digo, no quiero aprovechar todo. Cuán grande es el amor de Dios. Cada vez que hablamos del amor de Dios es emocionante. Y de eso no nos graduamos. Han sido experiencias maravillosas. Y de aquí, ya con 70 años, que a veces decía, ay, con 70 años, pero allí habían personas, niñas, jóvenes, pero también habían personas mayores también. Pero un pastor que vino, aparte de Barrio, que se llama Ricardo Betancourt, y nació en el mismo año que yo. Tiene 70 años. En el 53 y nació. él es editor del Centinela. Sí, él es editor para la del Pacific Centinela. Y ama mucho, escribe muchos libros lindos. Y entre las cosas que él dijo es que nosotros, aunque tengamos 70 años, no hemos terminado la carrera. Todavía queda lo mejor por venir. Y con eso salgo de aquí de este discipulado, pensando y creyendo que Dios tiene cosas mejores para mí todavía. Que lo mejor está por venir. Que lo mejor está por venir. Wow, that's my mom. I love that. Qué lindo, qué lindo. Yo sí creo también que lo mejor siempre está por venir. Vamos a ir atrás, vamos a ir a 70 años atrás. ¿Dónde naciste? Porque recuerdo que me llevaste algunas veces de niño al pueblito ese en Oriente donde tú naciste. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Tuviste una infancia feliz? Cuéntame de ese tiempo. Sí, los niños somos felices. Los niños son felices. Dice que si no fuéramos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Los niños son felices, no importa dónde sea. Nací en el campo, siempre digo que nací en el medio del monte, en la provincia de Santiago de Cuba, pero eran colonias cañeras. Mi mamá y mi papá vivían alquilados en casa de un señor que se llamaba Blanco Catalán, de Jamaica, natural de Jamaica. Y a la iglesita que nosotros íbamos era iglesitas mayormente de haitianos que venían a trabajar en las colonias cañeras y jamaicanos. En eso me crié. Había una escuela cerca, mi mamá limpiaba la escuela y desde muy pequeñita fui a la escuela. O sea, quizás de ahí te sale ese deseo de siempre superarte y de siempre decirle a otras, porque siempre te he escuchado que hasta muchachos que conoces en tu trabajo y que están acabado de llegar al país, siempre le estás motivando a estudiar. Eso, naciste literalmente en una escuela y eso lo has llevado contigo por todos estos años. Y sí, nací, bueno, ahí mi mamá me llevaba, dice que en una cajita de cartón, y ahí crecí. Cuando me tocaba entrar a la escuela con la edad de la escuela, ahí di mi primera pataleta. ¿Por qué? ¿Qué le decimos? ¿Por qué? Porque al no tener edad para ir a la escuela, pero cuando tenía 1 año, cuando tenía 2 años, cuando tenía 3 años, que empezaba el curso escolar, mi mamá siempre me hacía el uniforme y yo era la primera en la fila. Siempre era la de adelante. Pero no te dejaban, pero no te daban clase para ti. No había ningún niño que tuviera mi edad. Pero cuando ya llegaron los niños de mi edad, entonces ya yo, que siempre fui bien fuertecita, pues me tocaba ir para la parte de atrás y yo no quería, yo quería ser la primera porque siempre era la primera. Pero poco a poco mi mamá me fue enseñando y fui a mi fila. Entonces a veces me podían a poner la bandera, a coger la bandera y eso porque yo me sentía la dueña de la escuela. Mi mamá fue una persona enferma. Sí. Padeció mucho de úlcera del estómago sangrante y
Y había entonces desde niña aprendí a trabajar, a ir a la vaquería a buscar la leche. No ordeñé vaca, pero sí iba entre los toros buscando la leche, cargábamos agua, que vivíamos en el campo. Pero esas cosas uno las veía como normal. No, no, que pasé de trabajo. No, era feliz, feliz. No fui una niña me cuidaban mucho, aunque estaba en el campo, nunca subí arriba de los árboles, ni aprendí a montar bicicleta, ni nada de eso. Fue una niña pasiva en la casa. Si una gallina salía cacareando, voy a buscar el huevo, decía, no, que me pica. Siempre fui De la casa, ¿no? De que de te la cuidaban casa, mucho. de la casa. Me casé jovencita, de niña me casé. So, esa etapa sé que fue, y quizás eran los tiempos, las costumbres de esos tiempos. Conociste a mi papá, a Edelso Rodríguez, y tenías ¿cuánto? ¿13, 14 años? 13 años. Y a los 14 nos casamos Nunca ni habíamos pensado en casarnos. Pero las cosas de nuestro país, que todos los días cambian, pues dijeron que iban a poner una ley, y si hay alguien que me está mirando de esa etapa, se acuerda, de que los jóvenes que iban al servicio militar no se podían casar, y entonces fue una fiebre de boda que hubo, una fiebre de gente casándose, y en esa caímos. Porque, aunque no teníamos planes de eso, pero había que casarse, por si acaso te llamaba al servicio, no a esperar 3 años. La cosa es que cuando el papá de ustedes salió del servicio militar, ya estaba Meki y estaba Ever. So, esta es una etapa interesante, porque de ahí te mudas de donde es mi papá, ¿verdad? Donde era de ese tiempo, que era en Camagüey, un pueblito que se llama Sola. Y ahí nacimos nosotros, Melquis y yo. Y sé que vamos a llegar a esta etapa. Te divorcias con 23 años, con 2 niños. Melqui ya tenía 7, 8 años, yo tenía 5 años. Una mujer sola, con poca educación, porque aunque naciste en la escuela, ahí habías ido nada más en el campo, allí había hasta sexto grado nada más. En un pueblito de campo, en tiempos difíciles donde la religión, ser cristiano, ser adventista era bien problemático. Cuéntame de ese tiempo bien difícil para ti. Sé que quizás derramaste muchas lágrimas en esos años en Sola y antes de venir para La Habana, con 2 nenes chiquitos. ¿Qué significó la iglesia para ti en ese tiempo? No recuerdo haber derramado lágrimas ni sentirme sola. La iglesia fue mi refugio, Siempre me ha gustado mucho leer en la Biblia, los libros. Leí muchos libros. Me acostaba por la noche y me ponía a leer hasta que me dormía. Nunca me dieron trabajo en el gobierno cubano. Nunca me dieron trabajo, pero tenía eso de que lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Tenía unos vecinos, hermanos de la iglesia, que fue mi familia allí. Fueron mi apoyo incondicional. Los abuelos de ustedes, Matilde y Ramón, nos ayudaron mucho también. Y la iglesia, para mí fue una fortaleza. Y seguir hacia adelante, no pensé ni que estaba divorciada, ni que necesitaba, solamente con Dios a mi lado, pues para adelante, y gracias a Dios salimos adelante. Quizás hay alguien, mami, que esté mirando en este momento y que esté pasando por un momento difícil como ese, ¿verdad? Que una persona que se acaba de separar, con nenes chiquitos, después de ahora que han pasado tantos años, ¿qué tú le podrías decir a alguien que esté pasando por este tiempo tan difícil? Es bien difícil, pero hay que confiar en el Señor. En este tiempo que hay más conocimiento, y eso me di cuenta leyendo el libro de Ben Carson. Ben Carson, sí. Ben Carson, el doctor. Su mamá también pasó por un divorcio, él lo cuenta en el libro. Entonces él dice que todos los años
su mamá los dejaba con una tía y iba como si fuera de vacaciones, lo que era Estaba enfermo. a un tratamiento producto de todos los trabajos que iba pasando con los muchachos. Y yo digo, bueno, pues a lo mejor nosotros pasamos por eso, pero No habían esos al no recursos tener para esos hacerlo. recursos ni esos conocimientos, pues buscamos nuestro refugio en el Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor nos dio fuerza. Empecé a ir a la escuela nuevamente por la noche. Me llevaba a los niños, los dos para la escuela. Allí le ponía tiza, lápiz, lo que fuera, a que se entretuvieran ahí. Estábamos en la escuela hasta las 11:15 de la noche. Y ahí pude hacer El noveno, sí, ¿cómo se llama? Séptimo, octavo, noveno y primer año de la facultad. Que So, a pesar de las circunstancias bien complicadas donde estaba, siempre tu deseo de superarte y de servir a Dios no menguaron en ti. Siempre esos te dieron ánimo para seguir hacia adelante. En las iglesias chiquitas siempre uno es, bueno, en las iglesias grandes también, porque no vamos a decir que las iglesias chiquitas, pero en las iglesias grandes también hay que trabajar y el que quiere servir puede servir en la obra del Señor. Pero para poder servir en la obra del Señor uno tiene que superarse, tienes que aprender a tener buena dicción, tienes que aprender a leer las cosas, tienes que tener conocimiento, porque tú no puedes hablar ahí sin saber. Y entonces pues eso me motivaba a seguir hacia adelante y a estudiar y superarme, y sigo. De ahí viniste para La Habana. Y yo sé que la decisión fue basada también en superarte, en estudiar, porque sobre todo Melquis, que ya iba para el preuniversitario, sé que fue un cambio difícil, porque salir de Oriente, de un pueblito a Camagüey, y de ahora llegar a la capital, a una iglesia inmensa, de grande, al tráfico, a la locura. Sé que esos fueron años sumamente difíciles, con dos muchachos que ya estaban en años adolescentes. No sé cómo lo hiciste, de verdad. Te admiro tanto por eso. Venir para La Habana fue algo que Dios te guió, yo creo, y abrió que el las Señor puertas. me guió. Porque yo estaba que quería irme de ese pueblito porque todas las escuelas allí eran becadas. No quería becar a mis hijos. Quería que se mantuvieran en la casa, pero que no dejaran de estudiar, porque para mí fue un drama no estudiar cuando tenía que haber estudiado. Y entonces yo dije, con mis hijos no va a pasar eso, porque si hoy yo tuviera un título de doctora, no pasarían tanto trabajo. Uh-huh. Y entonces pues yo dije que sigan para adelante. Entonces Melqui tenía que ir a un pueblito que se llama 25 kilómetros de Sola, que se llama Minas, y ahí hizo séptimo, octavo y noveno, con luchas, porque daban las clases los sábados, pero gracias al Señor. Y le dieron para ir al preuniversitario, se ganó eso para ir al preuniversitario. Entonces, empecé a buscar irme para Holguín, que tenía preuniversitario, Camagüey, que tenía preuniversitario, La Habana, cualquier lugar que eso es Holguín, porque estaba mi familia, tenía mi hermana en Holguín. Camagüey, porque era la ciudad donde vivíamos. Pero gracias a Dios fue para La Habana. Gracias al Señor. Un tío mío me dijo, no se vaya para Oriente, para atrás, nada. Hay que seguir para hacia adelante. Y entonces llegamos a La Habana. Y ahí en La Habana llegamos a una iglesia linda, que fue la iglesia del Cerro, que para mí es mi iglesia madre, right? Y crecer para ti la iglesia en ese tiempo fue tremendo apoyo. Y gracias a Dios a las relaciones y a las conexiones que tuviste en esos tiempos, primeros años que fueron difíciles, llegaste al seminario. Sé que el seminario adventista, el seminario teológico adventista de Rancho Boyero de Cuba, ocupa un lugar muy especial en tu corazón. Allí trabajaste muchos años. Dime brevemente qué significó el seminario, qué tiempo estuviste allí. En el seminario de Cuba estuve 17 años, desde el año 89 hasta el 2006 que vine para acá. ¿Trabajabas ahí en la cocina? Trabajé en la cocina. Siempre tuve también pasión por la cocina. Aprendí de Siria Villalón, de Irone Maxeno. Aprendí algunos platos vegetarianos. Y
Y eso me ayudó para cuando me llamaron, que Está eso fue preparada. Dios, me llamaron para hacer 3 semanas de cursillo. Y cuando terminaron las 3 semanas, me acuerdo que el pastor Ara me dijo, mi hermana, ¿le pago las 3 semanas o va a esperar el mes? Digo, no, yo espero el mes. Por fe. Y El, por el fe te hecho, quedaste. del hecho de esperar el mes ya quiere decir que aunque no hubiera cursillo, ya yo podía seguir. Y entonces, bueno, al cabo de 3 años se reunieron y me dejaron fija, pero gracias a Dios trabajé hasta el 2006 ahí. O sea, trabajaste 17 años en el seminario. Y sé que hay muchos de esos muchachos, les decías muchachos, porque eran jóvenes que iban a estudiar el seminario, que hoy en día son pastores ya de 40, 50 años, porque han pasado muchos años de eso, y son como hijos para ti, donde quiera que te ven, te dicen, Magda, qué rico la comida, y hacen sus historias de esos tiempos de tanta necesidad que había que inventar. Tendríamos que hacer otro programa de todo, del libro de receta que hiciste, de todas tus experiencias inventando qué cocinar en momentos de periodo especial y todo eso. Pero cuéntame de tu relación con esos muchachos que hoy son pastores y adultos. ¿Y qué le pudieras decir? ¿Qué mensaje le podrías decir a alguno de ellos hoy? Esos muchachos los amo, están en mi corazón. ¿Qué le puedo decir? Los que están aquí, casi todos, que sigan para adelante, que no se detengan, que hay un mensaje grande que predicar. Hay que dar las buenas nuevas de salvación. Que sigan superándose. Aquí en este país todo lo pueden lograr. Yo me gozo con ver algunos que se han graduado de doctores como Cala, Nere Hernández Fernández, que es profesor en la Universidad de Andrew. Muchos otros, para que no te busques problemas Sí, con algunos. pero son muchachos que uno se goza en verlos crecer y verlos servir en la iglesia, y profesores y pastores, y gloria a Dios. Dios ha sido bueno. Los amo, son mis hijos. Yo no me pongo celoso por eso, no te preocupes. Yo sé que tú los amas y me da gozo cada vez que veo que se encuentran contigo y te dan un beso y te dan tanto cariño, porque sé que ellos recibieron eso de ti cuando estaban lejos de sus familias en La Habana también estudiando y pasando trabajos también. Y allí podían encontrar a Magda en la cocina que les ayudaba y les resolvía las necesidades de aquellos tiempos. Trabajar con los alumnos del seminario es un gozo. Todas las semanas nos cambiaban los muchachos, pero cada semana trabajar con esos muchachos, unos porque se estaban enamorados, otros porque les gustaba sacar 100 puntos en la prueba, el otro porque tenía problemas en la casa, pero cada semana no es como cuando tú trabajas con un trabajador fijo, que todos los días es el mismo problema, que si los hijos, que si el marido, pero los muchachos cada semana que nos tocaba tenían una idea diferente. Que tus ayudantes que venían a trabajar. Mis ayudantes que tenían, y eso lo ayuda a uno como a vivir, a sentirse joven, a identificarse con ellos, a amarlos. Sí. Yo recuerdo, mami, que esos tiempos que trabajaste en el seminario también fueron tiempos duros. Trabajabas durísimo, vivíamos lejos, tenías que coger ómnibus y Cuba estaba en un tiempo muy difícil. Sin embargo, creo que ese propósito de vida que dijiste al principio de servir te motivaba y te empujaba a ir y con la mejor disposición ir y trabajar duro allí para la obra. Y nunca pensaste en parar. A veces trabajabas 7 días a la semana entera sin descansar, donde venían los cursillos de verano. ¿Qué te motivaba a hacer eso? Servir en la obra del Señor. Pienso que si Dios le da la vida a uno, si se la gasta sirviendo al Señor, eso está bien gastado. Eso está bien gastado. Nunca me preocupó el salario, aunque él no necesitaba. Pero me preocupaba más cumplir con mi responsabilidad, que los muchachos tuvieran desayuno, almuerzo y comida, y hacerlo mejor, que quedara bueno. Sé que Dios te premió. A pesar de que fueron tiempos duros, de mucho trabajo y mucho sacrificio, Dios premió tu esfuerzo y
y Dios te ha recompensado. Parte de lo que Dios te ha recompensado, porque el tiempo ha volado y tenemos que terminar, es con tu familia, de lo cual yo me siento muy honrado de ser parte, y mi hermana Melquis Esther Vidao. Pero en esta ocasión, yo estoy aquí y Melquis te sabe que te quiere mucho. Quisiera que le hablaras a nuestros hijos, ¿verdad? A tus nietos y a los esposos y a mi esposa, o sea, a Arlene y a César. ¿Qué significan Arlene y César para ti? Y quiero que le des un mensaje a tus nietos. Si tus nietos quizás de aquí a 40 años ven este video, cuando tú y yo quizás ni estemos por aquí, ¿qué legado tú le estás dejando a ellos? O sea, háblame un poquito de esto, de tu familia. Arlene y César son hijos. Creo que César llegó en un momento bien importante en la vida de nosotros. Y Arlene igual. Y Dios nos ha bendecido con ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En este mundo donde estamos, en estas corrientes que hay que darle gloria a Dios cuando nos ve a nuestros hijos casados y con sus matrimonios y sus hijos. A mis nietos, que continúen el legado. Hay una promesa en la palabra de Dios. Hay muchas, pero hay una, dice el último versículo de la Biblia. El último versículo de la Biblia, no, del Antiguo Testamento. Malaquías 4:6 creo que es. Dice, yo convertiré el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, antes que Cristo venga. Y a esa promesa nos aferramos y creo que ellos tienen ese cometido de terminar la obra que nosotros hemos empezado, de predicar este evangelio y de llenar al mundo con las buenas nuevas. Nuestros hijos son los Elías de este tiempo, nuestros nietos. Así que les animo a que sigan buscando al Señor, que el Señor los ama y quiere que ellos demuestren ese amor hacia toda la humanidad. Así que adelante, muchachos. No se queden atrás, sigan hacia adelante. Qué lindo, qué lindo. Al final quiero que le des una bendición a cada uno especial. So, piensa en eso, que le vas a dar una bendición a cada uno de ellos especial. El tiempo ha transcurrido. So, yo quisiera que ahora le des un mensaje a todas las personas que nos están escuchando antes de dar esa bendición a tus nietos sobre tu vida y cómo este propósito de vida que te ha traído hasta hoy y te ha mantenido y te ha sostenido Jesús hasta este momento, de servir y de ayudar a los demás, le puede motivar a otra persona. ¿Qué le puedes decir a alguien que quizás se sienta identificado contigo en alguna de estas fases de tu vida? Bueno, ya estamos en el ocaso, en este mundo de nuestras vidas, a los 60 y pico, 70, 80 años quizás. La vida es real, vivimos. Cada momento de esta vida debemos de disfrutarlo con paz en nuestros corazones. Cuando nuestros hijos eran pequeños, nosotros los dirigíamos. Ahora que ya somos mayores, seamos dóciles para ser guiados por nuestros hijos. Porque a veces las personas mayores tendemos a ser un poco rebeldes. No, seamos dóciles para darle paz a nuestros hijos. Gracias por ese consejo tan lindo. ¿Cuál es lo próximo en la vida de Magdalena, de Mami, de María Magdalena? Porque sé que una de las cosas que has logrado aquí en Estados Unidos es pasear mucho. Te encanta ir a varios, fuiste a Tierra Santa, a Egipto, a México. Tienes una pila de países y sé que te encanta. Turquía también. Sé que te gusta. ¿Cuál es lo próximo en el itinerario? Aunque me dijiste que lo mejor estaba por venir. ¿Qué planes tienes para los próximos tiempos? Los planes, no, lo que el Señor decida. Este año, bueno,
Y ahora viene fin de año, Thanksgiving, fin de año, ya la familia. Pero para el próximo año pienso volver a la clínica de naturista de Montemorelos, la clínica Canoa. Me fue muy bien y pienso ir y bueno, después vamos a ver para el verano. Quiero ir a Washington State. Okay. Quiero ir por allá. A ver a tus hijos por allá. A ver a mis hijos por allá y a visitar, o sea, hacerle un congrí allá a la gente de Washington de Hispanos UCC. Ya saben, así que Fobi, Lemes y toda la gente por allá les queremos. Allá, tengo que ir allá. Ok, so para terminar quiero que des una bendición. En la Biblia se usa mucho dar bendición, ¿verdad? Y las personas adultas le daban una bendición. Hay muchos ejemplos de eso en la Biblia. So, quisiera que dieras una bendición a tus nietos y también a cualquier persona que te esté escuchando. No sé, algo que... Bueno, una bendición. Yo no soy poeta ni tengo esa facilidad de escribir una palabra, pero qué más bendición que la que Dios nos da. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con la paz de Jesús, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, tataranietos, podemos vivir. Porque si algo Cristo dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. Así que sigamos con la paz de Cristo. Bendiciones para todos. Qué rico. Para mis hijos y para los que me oyen. Y para todos. Gracias, mami. Te quiero mucho. Estoy muy orgulloso de ti y has sido un ejemplo para mí, para seguir, y de motivación también para estudiar y motivar a otros también a estudiar, amar a los jóvenes, que sé que es algo que he visto en ti en toda tu vida, desde que era niño en la iglesia del Cerro, hemos hablado de tantas cosas, de tus años de liderazgo en la iglesia y todas esas cosas, pero eso lo aprendí de ti, amar sobre todo a los jóvenes. Y te agradezco mucho por ese ejemplo, y mi hermana también. Y espero que Dios te regale muchos años más de vida, que vamos a seguir disfrutando 70 más si Dios permite, pero sobre todas las cosas que podamos disfrutar la vida eterna juntos. Creo que ese sería el mejor regalo que pudiéramos tener con nuestra familia. Allá vamos. Y para allá vamos, asegurado. Dios mediante, esa está asegurada. Muchísimas gracias a ustedes que nos han escuchado. Espero que hayan disfrutado esta entrevista tanto como yo y que quizás algo de esta experiencia de mi mamá, de María Magdalena Batista, les pueda ayudar también a superarte, a servir y a perseverar sobre todas las cosas en cualquier decisión que tomes en la vida. Dios te bendiga y hasta la próxima.